Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolutio en vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traigo un caso interesantísimo de una lumbalgia, que no es oro todo lo que reluce, no es solo una lumbalgia, sino que ha sido ocasionada por una complicación visceral. Tenemos a Saba. Saba, ¿qué tal? Puñito aquí, venga. ¿Todo bien? Bueno, Saba tenía unas digestiones pesadas, ¿verdad? Comías grasas y notabas cómo tenías hinchazón abdominal, ¿verdad? Incluso fatiga, me hablabas, ¿no? Y ella me vino con un dolor lumbar. Ya hemos hecho 7-8 sesiones, estamos enseñando un poco lo que hemos realizado en el conjunto, ¿no? Lo que es el resultado final, ¿no? Entonces, ella me hablaba de una congestión con dolor lumbar. Las dorsales notaba que se movían de aquella manera, ¿verdad? Y luego, ¿qué tenías en el cuello? ¿Molestaba un poco? Molestaba mucho la zona suboccipital. Entonces, para que entendamos bien los síntomas, cómo un hígado nos puede llegar a dar un dolor lumbar, ojo, no es el dolor referido del hígado, no me fusiléis, osteópatas. Vamos a explicar bien cómo va esto. Por favor, Saba, vamos a ponernos de lateral, mirando hacia acá, flexionamos piernecitas, muy bien. Bueno, voy a intentar explicaros bien esto. Mirad. Ella tiene un dolor lumbar, ¿de acuerdo? En esta zona. ¿Aquí nos duele? Sí. Vale. Un poquito residual todavía tiene dolor. Ha mejorado muchísimo, antes no se podía ni mover. Entonces, en vez de irnos a tratar directamente las lumbares, T8, a esta altura sería como T7, ¿de acuerdo? Por aquí estaría T8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mirad, fácilmente, ¿de acuerdo? T8, dos traveses de dedos, ese sería el punto que vamos a tratar. ¿Por qué? Porque entre T4 y T9 tenemos la víscera, ¿de acuerdo? Las vísceras que controlan el sistema simpático, el hígado. Entonces, tenemos que hacer un tratamiento para regularizar ese hígado, esas digestiones pesadas, en sacro y en T8. Luego el dolor suboccipital, que sí que es un dolor referido del hígado, también lo vamos a tratar porque coge tensión. Entonces vamos a inhibir tanto esta zona, como esta zona, como esta zona, como esta zona, para hacer un tratamiento completísimo en el que, si estuviésemos siempre tratando la lumbalgia, nunca acabaría de mejorar. Por eso hay zonas que complican, que están distales al problema y que complican la lumbalgia. Y la vamos a tratar con unas herramientas que son Sacrus y Cordus. ¿Que no sabéis lo que es? Pues yo lo explico ahora mismo. Cordus y Sacrus son herramientas de tratamiento y autotratamiento imprescindibles en el día a día de los dolores musculares y de espalda. El diseño de Cordus y Sacrus nos permite llegar más profundo que otras herramientas y nos ayuda a relajar la musculatura de forma fácil y sencilla. En resumen, descontractura los músculos intervertebrales más profundos a donde difícilmente llegan los dedos de los terapeutas. Cordus y Sacrus nos ayuda a tratar dolores de espalda como lumbalgias, dorsalgias y cervicalgias. Además, bien utilizado, nos ayudará a regularizar nuestro sistema vegetativo, aliviando así dolores referidos y complicaciones viscerales. Utilizando Cordus y Sacrus, se genera un efecto de push and pull en el que el tratamiento puede mejorar hasta un 30%. Bueno, chicos, ya sabéis lo que es Cordus y Sacrus, ¿de acuerdo? Herramientas que me hacen la vida más fácil porque me ahorran tiempo y me ayudan a inhibir y no me destrozo las manos. Antes de empezar, como siempre os digo, vuestro gran amigo el calor, saco de semillas. A la zona lumbar, 15-20 minutos, saco de semilla en la zona cervical, 15-20 minutos. ¿Y con esto qué conseguimos? Pues empezar a relajar las fibras que vamos a trabajar. Si me apuras, en la zona dorsal, aunque no tenga dolor, pero hay que tratarla, también hay que aplicar calor para que ahora, cuando hagamos la inhibición, podamos estar siempre sin dolor. Chicos, muy importante, la técnica es siempre, siempre, siempre sin dolor. Vamos a tumbarnos boca arriba, despacito, y vamos a ir adaptando. ¿Por qué digo autotratamiento? Porque esto lo podéis hacer en casa. Esto no excluye a un profesional que te haga buen diagnóstico, ¿de acuerdo? Pero esto lo podéis hacer en casa. Mira, vamos a flexionar las piernas, levantamos, localizamos crestas ilíacas y nos vamos a ir directamente al sacro. Abajo. ¿Por qué vamos a inhibir la musculatura del sacro y por qué vamos a dar una estimulación haciendo que el sacro se anteriorice? Porque ella tiene además el sacro un poco posteriorizado. Vamos a dar un estímulo, porque de aquí sale el sistema parasimpático que regulariza el hígado. Y ahora lo que vamos a hacer para regularizar el hígado, el sistema parasimpático y el sistema
simpático, lo tenemos que estimular. Vamos a flexionar las piernecitas, ¿de acuerdo? Y vamos a poner en la posición de... Estamos aquí en D8, vamos a localizarlo y vamos a bajar despacito. ¿Vale? ¿Hay dolor? Un poquito. Va, no me vale. Arriba las piernas. No puede haber dolor. Muy bien. Venga, arriba. Perfecto. Baja un segundito. Mirad, chicos, estas técnicas siempre tienen que ser sin dolor, porque no queremos hacer sufrir al paciente. Entonces, para estimular el sistema simpático y parasimpático, regularizar el hígado y que no duelan las lumbares, necesitamos que al paciente no le duela nada. Un segundito. Mira, mano aquí. Mano aquí. Súbeme un poquito hacia arriba. Venga, abajo. Le vamos a quitar compresión. Y vamos a regularizar ahora esto, veréis qué fácil. Levantado. Eso es. Localizamos de 8. Abajo. Y ahora hay menos presión. ¿Por qué? Porque hemos levantado incluso. Os podéis... Levanta un momentito. Eso es, cosas del directo. Abajo. Ahí lo tenemos. Ahí estamos. Estamos haciendo una estimulación en lo que es el sacro y lo que es en D8. La estimulación que tendríamos que hacer también, fijaros qué tiempo me estoy ahorrando ya. Estoy tratando sacro, estoy tratando D8 y es regularizar las cervicales. Claro, yo en la clínica, relaja la cabecita, déjala caer. Pues aquí me vengo y hago una estimulación. ¿Por qué tengo que estimular también la suboccipital? Porque también tiene unas ramas parasimpáticas. Baja el nervio vago, ¿de acuerdo? Saliendo por el agujero rasgado posterior y con técnicas de inhibición suboccipital le quito el dolor y acabo de hacer la estimulación visceral, ¿de acuerdo? Refleja qué quiero hacer. Que no podemos hacer esto porque estamos en casa y queremos hacerlo todo nosotros y no estéis en clínica conmigo. Pues tan sencillito como estar 3-5 minutos en esta posición, acompañando la respiración. Vamos a respirar. Cogemos aire por la nariz 3 segundos. 1, 2, 3. Cogiendo todo el aire de la habitación. Aguántalo un segundo y exhala 6-7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cogemos aire. 1, 2, 3. Aguantas. Exhala despacito 6-7 segundos. Ya estamos induciendo en nuestro cuerpo a la calma, a que se regularice. Esto lo vamos a hacer durante 3-5 minutos. Flexionamos piernas, levantamos, sacamos el apoyo, aquí está, dejamos por aquí, bajamos culete, eso es, perfecto, ahí. Y vamos a colocar en la zona de C, cordus, para hacer una inhibición suboccipital. Colocamos abajo, eso es, y relajamos la cabecita. Y buscamos la postura. Estos tendréis que acomodar para sentir simplemente esa inhibición. Esta sería la siguiente fase del tratamiento, que tendríamos que alargarla otra vez, otros 3-5 minutitos. Cuando hayamos terminado con estos 3-5 minutos, sacro, dorsal y cervical, habremos terminado la primera fase del tratamiento. Arrancamos con la segunda fase del tratamiento para regularizar esas lumbares, que no es solo problema de lumbar, sino que la hipomovilidad dorsal y el problema de hígado están haciendo que haya una hipermovilidad lumbar y haya un problema de lumbares, que es el dolor que tiene. Entonces, cordus, ahora lo que vamos a hacer es trabajar un punto de inhibición lumbar con movilidad. Sacrus lo vamos a quitar porque necesitamos hacer una movilización de piernas y nos va a impedir un poco el movimiento. Vamos a flexionar las piernas. Levantamos, muy bien, lo sacamos, lo ponemos por aquí, que ya ha hecho su trabajo, su excelente trabajo. Y ahora nos vamos a ir a los puntos de dolor, previamente seleccionados, ¿de acuerdo? Levantamos, eso es, eran por aquí, ¿verdad? Perfecto. Nos vamos a poner en la posición de L, venga, abajo despacito, 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 eso es, estira piernas. ¿Hay dolor o no hay dolor? Un poco. Flexionamos piernas, levantamos un poquito. Eso es. Venga, bajamos para abajo. Estiramos piernas. ¿Qué tal estamos ahí? Mejor. Perfecto. 5 minutos, simplemente son 5 minutos de inhibición, tan solo eso. Vamos a hacer los 2 primeros minutos de respiración, inducir a la calma. Tenemos que dejar que esa presión continua inhiba toda la musculatura paravertebral y nos quite esa lumbalgia. Cogemos aire por la nariz, 3 segundos,
aguantamos y nos vamos a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orientativo, no os volváis locos. Cuando llevemos estos 2 minutos, vamos a hacer los siguientes 3 minutos con un poco de movilidad, para que ese push que estamos haciendo con el inhibidor Cordus, pues haga un efecto de bombeo. Y es tan sencillo como esto. Flexionamos las piernas, hay muchas técnicas, a mí me gusta esta. Y le vamos a decir al paciente que poco a poco, con un ritmo lento y pausado, vaya de izquierda a derecha. Tenemos 2 minutos, una presión constante, y ahora lo que va a hacer Cordus es hacer una presión de ida y de venida que le viene al músculo estupendamente bien. Después de estos 3 minutos, vamos a levantar para arriba y habremos finalizado. Estiramos las piernas. Finalizado, como el que dice finalizado, luego hay que estirar, ¿verdad? Estiramientos lumbares y estiramientos dorsales que os dejo en la descripción del vídeo, cómo estirar o cómo regularizar las lumbares haciendo estiramientos de pierna. Esto no sustituye a un profesional, tenéis que hablar con alguien, tenéis que ver cómo se utiliza y luego sí que lo podéis utilizar. Chicos, hemos llegado al final del tratamiento. Muchas gracias, Saba, por dejarnos, bueno, pues comentar un poco el caso que tuvimos y bueno, pues este tratamiento que hemos hecho durante semana. ¿Que queréis disponer de Cordus y Sacrus? Pues os dejo un enlace para que contactéis con ellos y podáis adquirirlos o os estudiéis un poquito más cómo funcionan con diferentes vídeos que tenemos ya hechos con Cordus y con Sacrus. Como siempre os digo, chicos, dejarnos un like si os ha gustado, suscribiros, dejar un comentario si tenéis dudas, ¿no? Porque, bueno, recibimos miles de emails y si tenéis dudas, pues queremos saberlas para seguir respondiendo y alimentando esa pedazo de comunidad que tenemos. Como siempre os digo, hasta la curación y más allá, chicos. Adiós, adiós.